Gracias, presidente. Solo yo voy a hablar de las filiales y subsidiarias que reservó el senador Benjamín Robles. Solo unas precisiones a lo que decía el senador Burgos. La nación es territorio, es pueblo y son los bienes naturales, los recursos naturales. El Estado, en una república como la nuestra, pues tiene varias instituciones, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y hay no uno sobre del otro, sino una armonía, un equilibrio, al menos en la Constitución, así se está. Y el Ejecutivo Federal es el administrador, es el empleado, no el propietario. Y decir, más allá del debate conceptual, senador Burgos, decir que se llama empresa productiva del Estado y luego le ponen propiedad del gobierno, es una revoltura de conceptos que ustedes no creo que no entiendan, tan lo entienden que lo explicó muy bien. Así que es una maña para que un grupito encabezado por Peña Nieto se apropie de los bienes de la nación. Pero pasando al tema de subsidiarias, las filiales y subsidiarias son viejas, tienen una historia muy larga y muy interesante. Por el tiempo diré solamente que tienen varias características. Se crearon desde 1988 y tienen varias características. En primer lugar, no les aplica la ley de entidades paraestatales. Esto no lo aprobó nadie, ha sido por la vía de los hechos. No les aplica la ley de entidades paraestatales, tienen amplia flexibilidad jurídica, pueden contratar deuda al margen del Congreso, lo cual es inconstitucional, y ejemplo de estos instrumentos o filiales son los pidiregas. El primer pidirega fue entregado por Zedillo en el 2008, ya con Calderón. Toda la deuda de Pemex, de pidiregas, pasó a la deuda pública. Pasivos que no aumentaron la producción de Pemex, y esa fue la justificación de Zedillo. Vamos a abrir muchos pidiregas, muchos de estos instrumentos para aumentar la producción de Pemex, y no aumentó más que la deuda. Otra característica es que son consideradas no estratégicas, que no opera la Constitución mexicana ni tampoco la Ley de la Administración Pública Federal. Son consideradas empresas privadas para que les aplique la ley mercantil, como si vendieran cacahuates, como si vendieran commodities. No tienen nacionalidad para que no aplique la ley local, sino las leyes extranjeras. Otra de sus características es que sus administraciones, subrayo, la administración de cada una de estas filiales o subsidiarias, sí las paga Pemex. Eso sí, su personal, sus oficinas, el pago de funcionarios, los gastos de administración, eso sí lo paga Pemex, lo demás no. Otra modalidad es que son tipo fideicomisos, son las que no requieren personal ni oficinas, son conductos financieros para facilitar la comercialización de los productos petrolíferos. Otra característica que tienen es la nula rendición de cuentas. Como no existen en la ley, pues no hay a quién rendirle cuentas. Y cada empresa instrumental, cada filial, cada instrumento financiero vela por los intereses de sí misma, no por los intereses del país, y se crean con recursos públicos, pero no están sujetas a la ley de fiscalización. Tengo una lista larga de ejemplos de cada una de estas empresas, no hecha por mí, sino por el Auditor Superior de la Federación. Voy por el tiempo a obviar, pero déjenme darles al menos dos ejemplos muy claros, muy recientes, que todos tenemos en la memoria. En 1990 y tantos,
Carlos Salinas dividió Pemex en 4 subsidiarias. No conocemos, yo no conozco una empresa del tipo de Pemex que esté dividida, que su cadena productiva se divida, donde una es independiente de la otra y donde hay precios de transferencia una de la otra y son, simplemente se hicieron para su privatización. Una de esas filiales es Pemex Petroquímica y es un ejemplo muy concreto. Pemex Petroquímica se dividió en 8 filiales, como estas que quieren aprobar en estos ordenamientos. Una, Pajaritos SADCB, 2, Cangrejera SADCB, 3, Morelos SADCB, 4, Cozoleacaque SADCB, 5, Escolín SADCB, 6, Independencia SADCB, que está en San Martín Texmelucan, Camargo SADCB, 8, Salamanca SADCB, que tenía plantas de amoníaco que desaparecieron. Cada filial pagó traslado de dominio, régimen hacendario especial, costos de mantenimiento, precios de transferencia como si fueran empresas privadas. Cada una paga su consejo de administración con costos elevadísimos para Pemex. En 2004 vieron que era un fracaso y entonces dieron marcha atrás, empezaron otra vez a fusionar las filiales y fusionaron a Pemex Petroquímica, volviendo a pagar costos de fusión y con costos altísimos. Camargo quedó parada 10 años, Salamanca desapareció, Independencia produce al 20% de su capacidad, Escolín ha estado fuera de operación desde hace 3 años y la experiencia fallida de estas filiales ahora la quieren volver ley y que sea la práctica común. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo en estas cosas? Lo están cargando de verdad de una manera muy irresponsable. Y el daño mayor fue a toda la industria mexicana, no solo a Pemex, no solo a la industria energética. Pemex y la industria petroquímica surtía de insumos a toda la industria nacional. Al quedarse sin insumos, la industria nacional ha tenido que importar con costos muy altos muchos petroquímicos que antes producía Pemex. Y toda la industria mexicana se queja de los que tienen que importar insumos pudiéndolos producir en nuestro país. Otro ejemplo concreto, y con eso termino. En 2011, Pemex adjudicó los contratos integrales, que también son filiales de Pemex, en los campos maduros de Santuario, Carrizales y Magallanes. Estos importantísimos campos los podía explotar Pemex, por supuesto, porque están en aguas someras, además tienen toda la experiencia, la tecnología, el material humano, etcétera, el personal calificado, etcétera. Y pasaron a ser de la empresa británica, se le dieron los contratos a Petrofac, etcétera, a Schlumberger, a Halliburton, a Waterford. Cuentan con una reserva de 3P de 207 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, es decir, es un negocio de 20.700 millones de dólares. Y esto, pudiéndolo hacer Pemex a través de una filial, se le dieron a extranjeros. Otro ejemplo, junio de 2012, se hizo una segunda ronda de licitaciones mediante contratos integrales. Contratos integrales son empresas filiales, como las que quieren legalizar en la ley de Pemex y en la ley de CFE. Lean artículo 59 de Pemex o 57 de la ley de CFE. Estas son empresas filiales que simplemente se prestan a que no haya rendición de cuentas
a que no existan, no aplique, por eso dice este paquete de leyes, que no aplique la ley de entidades paraestatales, que no aplique las leyes que están poniendo aquí. Déjenme hacerles dos preguntas, presidente, y con eso termino. Al público. Un ejemplo, una empresa filial PMI Trading Limited es una filial radicada en Irlanda donde Pemex tiene el 100% del capital accionario. Dicho de otra manera, Pemex es el único dueño. Se creó para la comercialización de productos petrolíferos y petroquímicos en el mercado internacional. La pregunta es, ¿cuánto ha vendido? ¿Cuánto ha ganado? ¿Dónde está ese dinero? No se sabe, no aplica la ley de entidades paraestatales y como no aplica, no rinde cuentas. Otro ejemplo, Deer Park, una refinería, Pemex tiene 50%, Shell tiene 50%, deberíamos de ir a las mitas, en cualquier lógica, pero aquí no. Pemex pierde el control y quien administra la empresa es Shell, y quien se lleva las ganancias es Shell, y no ha entrado un peso a la tesorería de la Federación en México. Pero se hizo para esta Deer Park, tuvo que armar otra filial que se llama Texas Frontera LLC, que se hizo para el transporte de petrolíferos, para el suministro de combustibles provenientes de Deer Park. Pero luego, como no podía, crearon otra filial. Como son un gran negocio, crearon otra filial que se llama PMI Services North America INC, creada por Pemex, con una participación 100% de Pemex, con la finalidad de hacer el transporte de petrolíferos y de operar proyectos de infraestructura. Pregunta, ¿cuántos petrolíferos han transportado? ¿Cuánto combustible suministraron? ¿Cuánto se ganó? ¿Dónde está el dinero? También PMI Norteamérica SADCB, su objetivo fue la refinación de petróleo crudo en el extranjero y la comercialización de petróleo crudo y productos derivados, así como la comercialización de productos petroquímicos y otros hidrocarburos líquidos. Pregunta a PMI, ¿cuánto crudo vendió? ¿Cuánto petróleo comercializó? ¿Cuántos petroquímicos comercializó? ¿Cuánto ganó? ¿Y dónde está el dinero? Y así son en 1000 asuntos. Pero en 2010, en 2010, la auditoría hizo una auditoría. Y entonces la gran conclusión es de que todas estas empresas filiales estaban al margen de la Constitución, de la ley, no existían, y que todo el dinero, y nada más hizo una muestra como opera la auditoría, todo este dinero nunca entró a la tesorería de la Federación. Y su resolución pírrica, light, de la auditoría para ayudar a las autoridades fue, bueno, de ahora en adelante créase una tesorería especial y ríndase cuentas de ello. A pesar de que lo dictó la auditoría y se comprometió el entonces presidente Calderón a hacerlo, no. Se creó esta tesorería paralela, pero nunca se supo ni cuánto dinero tiene, ni nada. Esto es lo que quieren legalizar. ¿Por qué? Pues porque es muy flexible jurídicamente, porque no rinden cuentas a nadie, porque se quedan con todo el dinero, porque el patrimonio público es de ganancia privada. Esto de partir en 1000 pedacitos a la CFE, en 1000 pedacitos a Pemex, que le llaman filiales, instrumentos financieros, es simplemente para privatizar, para pulverizar, para dañar, para debilitar a las grandes empresas del Estado que quieren que sea propiedad de Peña Nieto.